Yo tengo el honor y el privilegio de poder presentar a don Antonio García Trevijano Forte, la personalidad más sobresaliente de todos los tiempos de la Alpujarra. Posiblemente sea el pensador más importante de los últimos 500 años en España. Bien. Él nació en Alhama de Granada un 18 de julio de 1927. Una fecha que no sé cómo ha podido llevar bien. 18 de julio, tu cumpleaños como el 18 de julio, ¿no? Y después me lo cuentas. Bien. Decía que él nació en Alhama, pero fue no voy a decir por accidente, sino por ocasión, porque su madre pues quería dar a luz donde estaba trabajando su padre como registrador de propiedad, estaba destinado a Alhama, y su madre se fue allí a dar a luz, y por eso nació en Alhama. Pero sus abuelos, sus padres, todos han sido de Órgiva. Y él ha vivido siempre en Órgiva, toda su juventud, su infancia, su juventud, estuvo en las escuelas de Órgiva, estudió Derecho en la Universidad de Granada, su periodo vacacional lo pasaba en Órgiva, y después pues, tuvo las posiciones de notario. Él siempre se ha considerado de Órgiva, él siempre se considera alpujarreño, lleva la Alpujarra por todos los sitios. Desde el Parlamento Europeo, América, por todos los sitios lleva el nombre de la Alpujarra. Su familia son los García Trevijano, una pléyade de notarios, registradores, abogados y políticos cuya cuna es Órgiva. Y su abuelo fue José García Moreno, el primer diputado liberal a Cortes por el distrito electoral de Órgiva. Una persona que fue amigo personal de Castelar, se sentaba al lado de Castelar en el Congreso de los Diputados, y José García Moreno, nuestro paisano de Órgiva, fue también amigo personal del jefe del Partido Liberal, Práxedes Mateo Sagasta. Además, su abuelo fue el primer hijo predilecto de Órgiva y también la plaza de Órgiva lleva su nombre, José García Moreno. Don Antonio García Trevijano es un jurista y abogado de gran prestigio. Es un gran político, escritor, filósofo, crítico de arte, pensador republicano y lo que más le gusta decir a él, soy un repúblico. Su vida ha destacado por su activismo contra la dictadura franquista. 2 veces el Consejo de Ministros ordenó asesinarle. Financió golpes de Estado con generales de Franco. ¿Cómo no te iban a mandar a asesinar si es que financiaba golpes de Estado? Pero bueno, sufrió diversos procesamientos, encarcelamientos y multas. Fue encarcelado 76 días en Carabanchel. ¿Quién te metió en la cárcel, Fraga? Fraga, ¿no? Sí. Varias veces fue procesado por el Tribunal de Orden Público por su acción política. Sufrió agresiones, le rompieron las costillas, el omoplato, pero nunca le rompieron la cara. No fueron nunca capaces de eso. También le retiraron varias veces el pasaporte. En 1974 crea la Junta Democrática de España, que aglutina fuerzas políticas, sindicales y sociales. Fue su coordinador ejecutivo y redactor de su manifiesto. Bien. Después, cuando nace la plataforma de convergencia democrática, él promociona la fusión y se crea la Plata Junta, siendo el presidente don Antonio García Trevijano, un solo frente de todas las fuerzas políticas de oposición al régimen franquista. En la actualidad lidera el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional y continúa su acción política a pesar de que le faltan unos días para cumplir 89 años. Se opone al sistema de partidos existente en España, a la oligarquía de partidos, a la partidocracia, a la Constitución de 1978. Defiende la separación en origen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y la independencia judicial, es decir, la separación de poderes. Bueno, todos ustedes saben que ha sido muy amigo personal de don Juan de Borbón, ha tenido una gran amistad también con el rey Juan Carlos, con Rafael Calvo Seret, con Antonio Fontán, pero en fin, eso ya pertenece a una biografía muy amplia. Sus obras más notables son Teoría pura de la República, traducida al inglés, y libro de texto en muchas universidades y facultades de Estados Unidos. Libro de texto, su Teoría pura de la República. También se está traduciendo al ruso, creo ahora, ¿no? Y al coreano. Y al coreano, del norte y del sur. Y al francés. Al francés. Bien. Otra de sus grandes obras son Pasiones de servidumbre, El discurso de la República, Ateísmo estético, El arte del siglo XIX, no, del siglo XX, perdón, del siglo XX, sí. De la modernidad al modernismo.
frente a la gran mentira derecho nacional a la conciencia de España, aquella famosa libra y aquella famosa obra que nos compramos todos los estudiantes, que era la alternativa democrática. ¿De acuerdo? Esa la vendí yo siendo estudiante. Y a punto me meten a mí también en la cárcel, ¿sabes? ¿De acuerdo? Le pasa a los que me siguen. Eso. Pues yo no estoy dispuesto, no me van a meter nunca, ¿de acuerdo? Y defiendo la libertad y defiendo tu pensamiento. Pues bien, además de articulista notable y de un gran tertuliano, pues don Antonio es, como repito, uno de los grandes pensadores, o el máximo pensador de España en los últimos 500 años. Es un hombre universal. Don Antonio, bienvenido a tu tierra, a tu pequeño país que tanto quiere, que es la Alpujarra, en este caso hoy Pitre. Bienvenido y muchas gracias. Ya me quisieron meter en la cárcel, en el año 76. Estoy en mi tierra, en la Alpujarra. Hoy es 14 de julio, fecha mítica en Francia, pero triste fecha para la libertad política. La Revolución Francesa fue un fracaso total. Las dificultades para la libertad política en Europa, que hoy conocen todos los pueblos de Europa continental, tienen un origen remoto en el 14 de julio francés y un origen próximo en la imposibilidad en el continente europeo de restaurar la libertad política tras los estados totalitarios de Hitler, Mussolini y compañía. Fracaso de la Revolución Francesa, algo que muchas personas que creen en la libertad política y la toman como modelo. Les voy a contar a ustedes, porque me gusta ser entretenido desde el punto de vista científico, histórico, aparte del humor que pasajero, me gusta contar hechos decisivos para que mis oyentes, mis lectores de libros, entiendan la enorme dificultad que ha tenido el continente europeo para encontrar la libertad. Se puso de manifiesto esta imposibilidad en la última guerra mundial. Estados Unidos, Reino Unido, conocían, uno, la libertad de la democracia, Estados Unidos; otro, la libertad del parlamentarismo de gabinete, el pueblo inglés. Ambos derrotaron al continente europeo a todas las formas de gobierno existentes en todo el continente europeo, menos el Oriente, dominado por el imperio bolchevique. Hoy, el 14 de julio, se sabe muy bien lo que fue, y casi ni un solo historiador lo dice, pero yo lo tengo publicado en mi libro y probado documentalmente. Toma de la Bastilla. En Versalles, en Le Château, que se llama el palacio, era el castillo de Versalles, está Luis XVI dormido, y despierta uno de los pares de Francia, uno de los Aristóteles, el Sire, que significa señor, Sire. El pueblo ha tomado la Bastilla. Luis XVI le dice, ¿una rebelión? Dice, no, una revolución. Era la primera vez que se pronunció la palabra revolución fuera de la terminología de las ciencias astronómicas. Revolución, pues, la circulación completa de un astro hasta el punto de origen. Revolución, 14 de julio, revolución, falso, mentira. 14 de julio diré lo que pasó. 14 de julio. Eran tan inocentes, tan ingenuos, tan poco realistas
los representantes de la burguesía del tercer estado, los revolucionarios en definitiva, que estando en Versalles discutiendo sobre los temas de una reforma de las leyes, convocado los estados generales por Necker, primer ministro, un banquero suizo, padre de Madame Stein, que Luis XVI lo llama para que consiga dinero y arreglar el problema financiero de Francia, se convocan los estados generales. El rey, y sobre todo la reina y el arzobispo de París, María Antonieta y su corte particular, presionan para que el ejército alemán y suizo, mercenarios del 16, cerquen París y lo reduzcan al hambre. Los diputados del Ayuntamiento de París, que se llama la Comuna, elegidos por el diputado, por el pueblo parisino, entre los cuales había figuras como Danton, por ejemplo. Pues bien, manda el Ayuntamiento de París una delegación a Versalles para hablar con los revolucionarios del tercer estado, pidiéndoles que le den fusiles, pólvora y cañones, porque viene el ejército mercenario del rey Luis XVI para ahogarlos en sangre, hundirlos. El Sena era el río de abastecimiento de todas las mercancías de París. Eso fue facilísimo cortarlo. Mounier, revolucionario, presidente de la Asamblea, abogado notable de Grenoble, recibe a la delegación. ¿Y sabéis lo que les dice a una delegación del Ayuntamiento de París, que está temiendo ser masacrados por el ejército y reducidos al hambre? El revolucionario Mounier, una de las grandes figuras de la Revolución Francesa, le dice: pero nosotros, ¿qué nos pedís? Nosotros somos el legislativo. Esas cuestiones no nos corresponden a nosotros, eso al ejecutivo, es decir, al rey Luis XVI. Eso es lo que sucede en el 14 de julio, que asustados los habitantes y el Ayuntamiento de París manda a una pequeña compañía, muy pequeña, de soldados de la Guardia Municipal, para que vayan a los inválidos y encuentren allí, busquen fusiles, cañones y pólvora. Encontraron un cañón, no encontraron pólvora ni fusiles, y se vuelven al ayuntamiento. Pero al pasar desde el camino, desde los inválidos al ayuntamiento, tienen que atravesar un sitio muy conocido de París, que era el Palais Royal, la casa de la rama cadete de la monarquía francesa, que era el duque de Orleans. Y era allí, en el duque de Orleans, donde en la calle y en los jardines se reunía no una muchedumbre, sino los ociosos, los vagos, algunos periodistas como Camilo Desmoulins, se reunían para esperar y recibir allí las noticias que llegaran de Versalles. Bien, había mujeres, había prostitutas, había un sitio, no digo despectivamente, quiero para describir qué tipo de personas, gente sin trabajo, en paro, algunos bandidos, gente de rateros. Cuando llega la pequeña compañía de regreso de los inválidos, con un cañón, pero sin pólvora y sin fusiles, allí no se sabe quién, al pasar delante de esas unas 300 personas que había acumuladas, dijeron entonces: a la Bastilla, a la Bastilla. La Bastilla era una prisión medieval de París donde los reyes ocultaban y escondían lo que se llama una orden de cachet, de ocultación, y no se sabía más de ellos. Fueron entonces, se desviaron a la Bastilla, esa pequeña comitiva. Llegan a la Bastilla y el gobernador de la Bastilla se llama Leonet, los recibe. No solo los recibe, almuerza con ellos. Y dice: no tenemos ni cañones ni pólvora. Tenemos lo bien. Y cuando Code se retira, el gobernador, va acumulándose gente, siempre hay espectadores ante una situación rara,
un disturbio grave, pero desordenado. En ese momento llega del Ayuntamiento de París una compañía al mando del teniente Ellis, guardia municipal, arrastrando un cañón. Al llegar, todos los que estaban, los ciudadanos franceses, la gran parte de la chusma francesa, allí no había gente importante, nadie. Por importante quiero decir gente dirigente o conocedora o que quisiera o que fuera partícipe en los hechos que se llamaron luego la Revolución Francesa. Estoy hablando del 14 de julio. Bueno, esa gente, al ver llegar el teniente Ellis con una pequeña guarnición y un cañón, huye, creyendo que el cañón viene contra ellos. Sale corriendo. Y cuando el cañón da la vuelta y en vez de apuntar a ellos donde venía, apunta a la Bastilla, vuelven todos entusiasmados. El teniente Ellis no se sabe por qué. No, el teniente Ellis no fue otro. Pero bien, no voy a contar tantos detalles. A la conciencia después. Sí, claro. Sí. Atacan, tiran un tiro a la Bastilla y le da una cadena y descuelgan el puente de la misma. Desde arriba, desde la azotea de la Bastilla, la guardia suiza dispara a que la multitud que había y llega. ¿Qué es eso? Un tractor. Porque aquí que estábamos ya el 14 de julio. Atacan, la muchedumbre se precipita para entrar en la Bastilla, que es el puente ledizo. Desde arriba los soldados suizos matan a aproximadamente unos 70 personas murieron. Ya el cañón, claro, la muchedumbre ya es mucha, la que hay allí se calcula que unas 500 personas logran entrar en la Bastilla, cogen la UNED, saca bandera blanca, el gobernador se rinde y lo cogen y lo llevan para, no sabían por qué, lo llevan prisionero al ayuntamiento, era una autoridad, y lo llevan prisionero al ayuntamiento. Al llegar a un determinado lugar entre la Bastilla y el ayuntamiento, de repente le cortan la cabeza a Lonet y la clavan en una pica. Y continúa la muchedumbre con una pica clavando la cabeza del gobernador. Al poco tiempo, detienen al intendente del ayuntamiento, que se lo encuentra también o lo busca, le cortan la cabeza y le ponen la pica. Y con las dos cabezas cortadas, desfilan por París hasta los jardines del Duque de Orleans, que es donde se concentraba para recibir la noticia. Ese es el 14 de julio. No pasa otra cosa. Dos personajes importantísimos en el futuro de la Revolución Francesa asisten al espectáculo. El pueblo de París, en silencio, asiste a esa procesión de cabezas humanas cortadas, paseándolas sobre una pica. Uno de ellos, Saint-Just, el futuro revolucionario, el segundo de Robespierre, escribe una carta diciendo que ni en los Hottentotes, jamás se había visto un espectáculo más repugnante. Pero el otro es Saint-Bert, el revolucionario, el modelo del comunista, el que toma a Carlos Marx como ejemplo. Saint-Bert escribe a su mujercita y dice igual, espantado, náusea de ver el espectáculo bochornoso, sangriento, grosero, bárbaro. Esa fue el 14 de julio. ¿Y por qué tiene esa fama? Porque eso puede ser un mito del que nace hoy y se celebra en Francia. ¿Cómo es posible? Lo diré. El rey, cuando se entera de la toma de la Bastilla, entra en verdadero pánico. Cuando pronuncia la palabra revolución, entra en pánico. Pero es que los representantes del tercer estado, los revolucionarios, los Talleyrand, los Sieyes, los Mirabeau, todos, están en sus casas de Versalles alquiladas, hoteles grandes, particulares, gente rica. Cuando se enteran de esta noticia, huyen la mayor parte a provincia o al extranjero, de pánico. Los revolucionarios, los que luego serán los protagonistas o dicen de la revolución. Estando reunidos en un hotel particular, en un buen chalet,
tocan al timbre, estos revolucionarios. Abren uno de ellos y se encuentran de repente que quien está tocando al timbre, buscándolos a ellos en sus casas, se llama Luis XVI, el rey de Francia, que viene a buscarlos a sus casas a los revolucionarios, sin ejército, sin iglesia, sin con toda la prosopopeya y todo el poder de la gran aristocracia, va solo con un ayudante, que es Michel Foucault, a ver a los revolucionarios, a los teóricamente revolucionarios. Y Luis XVI entra y les dice en francés, claro, era su idioma, Je suis à vous. Yo os pertenezco, soy de vosotros. Y los revolucionarios, que tenían tanto miedo o más que Luis XVI, figuraron cuando oyen al rey que se rinde y soy de vosotros. Saltos de alegría, abrazos, besos, como los franceses son muy aficionados a besarse, pues se besan y deciden allí mismo celebrar un Te Deum en la catedral, conmemorar el 14 de julio como la fundación de la libertad política. Allí lo deciden. A la vez, dos miedos se reúnen y acuerdan, y ante el mundo entero y ante Francia, que ese es el día de fundación de la libertad. Ese fue el 14 de julio. Pasemos a otra cosa. Hay dos tipos de mitos. El mito fundador, Estados Unidos, 4 de julio. Real. Figuraron lo que pasa el 4 de julio, comparado con lo que pasa el 14 de julio francés. El 4 de julio se celebra la independencia de las colonias británicas en América, porque han vencido en una guerra cruel, como toda la guerra, en una guerra de independencia, han vencido al Reino Unido, han vencido a Inglaterra, a Jorge I, a los casacas rojos, los han vencido. ¿Quién lo ha vencido? ¿Un ejército regular profesional? No. Los colonos no tenían ejército, pero eran cazadores, vivían en los campos, en la agricultura, conquistaron tierra, ganaron tierra, y todos tenían en sus cabañas, que todos lo habéis visto en las películas del oeste, y es verdad, todo en cada cabaña, por humilde que sea, en la puerta encima hay fusil. Pues ese fusil, que estaba encima de las puertas para cazar hurones, o zorros, o castores, es el ejército de Estados Unidos. Washington se las ve y se las desea para formar un ejército, pero termina venciendo. Vence. ¿Quién vence? El pueblo entero de Estados Unidos. Una cosa colectiva, no un ejército, ni de mercenarios, ni tampoco un ejército profesional, que destacado del pueblo al que pertenece, forma un cuerpo con un pensamiento propio de élite. No, allí fueron los granjeros los que vencieron al ejército de estos. Y como lo vencieron, fue el pueblo de Estados Unidos íntegro el que conquistó en esa guerra la libertad política colectiva. Escuchar bien la palabra, colectiva, cosa que en Europa continental no existe todavía. No hay libertad política colectiva en Europa, ni siquiera en Inglaterra. En Inglaterra hay libertades individuales, garantizadas también en una guerra civil. La diferencia entre una guerra de independencia y una guerra civil es espantosa. De una guerra civil no puede salir nada más que miseria, mentira, si no hay un espíritu generoso vencedor en la guerra civil que aplique en la victoria de la mitad de una población sobre la otra mitad, aplique leyes para favorecer a la integración de los vencidos. En España y en Europa no se hace así. Digo bien, en España y en Europa, digo en España porque vosotros eso ya lo habéis conocido. Franco gana la guerra civil. Y en lugar de dictar o hacer una política, está muy bien lo de dictar por el dictador, pero en lugar de imaginar una legislación
que favorezca a los vencidos para integrarlos con los vencedores en una sola unidad de la patria, no, prolonga la guerra civil por medios políticos. Franco, es la continuación de la guerra civil por otros medios. La discriminación, la injusticia, la ocupación de los cargos por los vencedores, el desprecio, cuando no el encarcelamiento, el exilio o el ostracismo de los vencidos, etc. Luego ya no hay, igual pasa en Alemania, cuidado, lo mismo pasa en Alemania y lo mismo pasa en Italia, y lo mismo pasa en Francia, y en Dinamarca, Holanda, Bélgica, Dinamarca, todo entero. Toda Europa continental entera fue víctima y no supo ni conquistar ni defender la libertad política. Nadie en Europa continental. ¿Creéis que esto lo digo ahora desde aquí? ¿Verdad? ¿Sabéis dónde dije esto mismo? Estas mismas palabras. En Estrasburgo, en el Parlamento de Estrasburgo, delante de todos los diputados. Fui presentado por los comisarios de Bruselas y pronuncié un discurso en el que el resumen que dije fue: no vengo a pedir nada, ni a vosotros, ni a Europa. Hablo en nombre de la libertad política de España. Hablo en nombre del futuro gobierno español. Hablo en nombre de la República Española. Vengo a deciros, no nos ayudéis, porque si nos ayudáis, la dictadura reacciona en contra más, todavía, se refuerza más. No necesitamos nada porque sois extranjeros. Todavía nosotros no somos europeos, por tanto sois extranjeros. No nos ayudéis. Pero quiero que sepáis que la lucha que estamos haciendo, yo dirigiendo la Junta Democrática, fue un poco antes de la fusión con la Junta. Si vencemos, será la primera vez en la historia de Europa, la primera vez que un pueblo europeo habrá conquistado la libertad política de la que vosotros disfrutáis. No es vuestra. La libertad que tenéis hoy es de la victoria de los americanos, los ingleses y los soviéticos sobre Hitler y Mussolini. Por eso estáis aquí. No este fue mi mensaje. Lo que os he dicho otro, lo dije en Estrasburgo. ¿Delante de quién? De la representación de todos los estados del continente europeo. Con esto quiero terminar el segunda parte, que es lo que es el 14 de julio, el 4 de julio con Estados Unidos, y lo que es para España, que España no ha tenido nunca, ni siquiera un 4 de julio, perdón, un 14 de julio. Es que en España no ha tenido ni una mentira cruenta, porque lo que ha tenido en España son crímenes de Estado, no de las chusmas. Los crímenes del 14 de julio fueron de las chusmas, elevados a hechos heroicos por la felonía de Luis XVI, de acuerdo con los revolucionarios para una mentira sobre la que se fundó el mito de la Revolución Francesa. España no. España ni siquiera tiene un mito mentiroso. Franco murió en la cama. Cuando muere Franco y es sustituido Carlos Arias y se nombra el gobierno de Suárez, se completa todo el ciclo de la traición. Traición pura. ¿De quién? Juan Carlos, rey de España, traiciona a su padre. Yo escribo la carta de su padre a su hijo, diciéndole que eres un hombre sin honor, una monarquía sin honor. Tú no puedes aceptar una monarquía que te da un dictador. Yo soy el único titular legítimo de la monarquía y te prohíbo que la hayas aceptado. No lo reconozco. Primer traidor. Y como sucede en las religiones, los pueblos siguen las religiones de sus reyes. La traición de Juan Carlos fue ejemplar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que del rey abajo, todos fueron traidores. Suárez, ministro de la Falange, jura los principios eternos del movimiento, los traiciona. Y hace lo contrario de Franco. Café para todos, autonomía para todos, fuera el centralismo. Otro traidor contra su perjuro de sí mismo. ¿Pero qué creéis que es? ¿Ahí termina la traición? El único que no traicionó a nadie fue Felipe González,
¿Qué me estoy diciendo? Sí, porque Santiago Carrillo, otro traidor. Hasta una semana antes estaba conmigo, de acuerdo conmigo con la ruptura democrática. En una semana se pasa a Suárez, lo reconoce al partido y a cambio de que lo realicen, ¡pum!, apoya todo lo que Franco ha decidido. Cumple su testamento. Pero Felipe González no. Ese no traiciona. Porque ya mucho antes de ser Felipe González se llamaba Isidoro. Y era un agente de la CIA al servicio de Franco. Y todas las manifestaciones la policía lo protegía. Y yo eso lo sabía. Por eso siempre combatí y hice lo posible para que Felipe González no llegara nunca al poder. Felipe González no fue un traidor. Es mucho más grave. Fue el asesino de los Gal. Y eso lo digo directamente, yo lo digo aquí. Sí, la cal viva. Lo que se atreve ese pobre desgraciado, sin moral ninguna, de Pablo Iglesias, que igual dice una misa de requiem que otra de difunto o que una boda. Lo digo claramente, ese golfo, ese sinvergüenza, pronuncia la palabra cal viva. Allí, ¿cómo? Tú allí eres como Anguita. Anguita ha pasado 20 años viviendo del presupuesto del Estado, estando sentado en las Cortes, al frente del Partido Comunista, y no dice ni pío más que programa. ¿Qué? Con eso, un partido comunista en minoría, diciendo programa, pasa a la historia de la imbecilidad. ¿Y ahora qué hace? Que cuando vea a Podemos, a Pablo Iglesias decir cal viva, refiriéndose a Felipe González, que decía la verdad, él dice, ¿y qué piensan ahora? Es la verdad, apoya a Anguita. ¿Y qué piensan ahora estos hijos de puta sentados en el... Esa es Anguita. Esa aparente educación, esa aparente tranquilidad, era un dominio de sí mismo, mientras no veía posibilidad ninguna de que triunfara su idea. Pero el día que ve una sola posibilidad, que él lo cree, de que Pablo Iglesias va a realizar su programa, ese mismo día dice, ¿qué hacéis aquí sentados, hijos de puta? Pero si tú llevas 20 años, hijo de puta. Pasemos a otra cuestión, porque voy pasando cuestiones para no aburrir. De verdad. Bueno, a veces las cuestiones intelectuales, cuando se preguntan, si no tienen una vocación de verdad y de pensamiento, yo procuro ser divertido, porque divirtiendo sé que soy más oído y mejor comprendido. Y me gusta divertiros. Ahora voy a pasar a cosas serias. Hasta ahora en la parte anecdótica, está mi vida. Ahora vamos a pasar al motivo de mi compañía. Anoche he quedado impresionado porque 4, 5, 6 comensales sentados cerca de mí, invitados por este congreso que se celebra, me impresiona. Porque veo de repente en esa mesa que hay muchas almas y muy pocos cuerpos. Mucho espíritu y muy poca materia. Les digo a ellos como amigos, los admiro, y digo, muy bien, todo eso está muy bien. Las aspiraciones vuestras son maravillosas, pero son esos sueños, como si el mundo fuera o pudiera pertenecer a los ángeles. Pero es que la política y la cultura y lo que habláis vosotros de espíritu solamente se realiza a través de la política. ¿Y qué es la política? Digo, la política es, ¿qué creéis? ¿Que la política son ideas nobles contra ideas innobles? No, las ideas innobles no se dicen en la política, eso se oculta. La política parece todo una lucha de gente noble. Mentira. La política es solo y nada más que lucha por el poder, nada más. No hay ideología, no hay programa, es mentira. Pero no en España, en el mundo entero. Y no ahora, desde que tenemos noticias, desde la más antigua Grecia y los anteriores, y los persas, la política no ha sido más que lucha por el poder. Entonces, les digo a estos amigos, estos maravillosos espirituales, sois unos ingenuos. No sabéis que eso que vosotros queréis no se podrá conseguir
a no ser que entréis dentro de un grupo, de una asociación que tenga ideales tan altos o más que los vuestros, porque no solamente persigan la salvación de las almas, sino también la salvación de los cuerpos. Y no salvan los cuerpos los que están sujetos a la esclavitud de una dictadura, ni de una oligarquía, ni de un sistema de partido como el que sufrimos. Y se lo dije ayer en la mesa, a los que están hoy en el Congreso, mis amigos, que los admiro, pero yo sé muy bien, yo soy realista, ellos son espiritualistas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero sin materia y sin cuerpo, las almas y el espíritu poco van a hacer. Ahora, sigamos. Ahora, ¿qué puedo aportar yo en un congreso de gente tan buenas personas? ¿Qué puedo aportar de novedad a la cátedra que va a desempeñar Juan, mi amigo Juan González Blasco? Puedo aportar que se llama conciencia y desarrollo, o desarrollo de la conciencia, o conciencia del desarrollo. Bueno, tú me dices. Bien, puedo aportar que, porque si yo hablo de conciencia, tengo mi primer libro que se llama Derecho Nacional a la Conciencia de España, con ese, Conciencia de España, porque nuestro idioma, como el francés y el alemán, a diferencia del inglés, la palabra conciencia se escribe sin S. Aquí tenemos que tener dos palabras, inventar la palabra conciencia para distinguir entre la conciencia moral, la del bien y del mal, de la consciencia intelectual, la de percepción de la realidad, o la de equivocación, de no percibir la realidad, porque eres un soñador o un ideólogo. ¿Y qué es un ideólogo? Todo el mundo. Todo el que cree en ideología no tiene consciencia de la realidad. ¿Qué estoy diciendo? Pues que todos los partidos son falsos. Pero no ahora, siempre. ¿Pero por qué? Pues porque se creen que ellos tienen una consciencia de la realidad y por eso son socialistas, comunistas, liberales. ¿Pero qué es esto? ¿Es que hay alguna sola ideología en el mundo que sea verdadera? No, son por definición, toda ideología es falsa, si no, no sería ideología. Para ser verdadera tiene que abandonar el logo y quedarte con la idea. Pero si a una idea le metes el logo, la estás convirtiendo en una idea universal. Y todas las ideas de las que el hombre y la mujer, vaya cobardía que tengan, hombre y mujer, como si al decir hombre no comprendiera ya a las mujeres. Eso es propio de la socialdemocracia. Yo no digo hombre y mujer, ni siquiera digo amigos y amigas. Si digo amigos, ya están convertidas las mujeres. Pero hay que ser muy demagogo, muy mentiroso, muy falso para decir miembros y miembros. Bien, continuemos y voy a decir qué es ideología. Una ideología es falsa porque ha convertido en una idea que puede ser verdadera para una parte, en una parte de lo que dice, le añade el logos, que es la razón. Entonces, como la razón es universal, es la que rige la ciencia. No hay descubrimientos científicos parciales, son generales. Tanto la gravedad como la relatividad, como la cuántica, son universales. No son ideas parciales. En cambio, fuera del mundo científico, los que imitan o quieren seguir el ejemplo de la ciencia, inventan ideologías. Y una idea que, por ejemplo, una idea verdadera es la aspiración a la igualdad. Esa es verdadera. Si no hay ideología, y cuando hablas a los obreros o a los pobres de parroquia, como era antiguamente, pues le dices, vuestra vida debería ser un poco mejor de lo que es. Y por eso hay que acercarnos a un ideal de igualdad. Pero si le dice, todos somos iguales, y no especificamos
que cuando decimos somos iguales, no lo añadimos como seres humanos, pero somos desiguales, porque la naturaleza al nacer nos hace desiguales, le están engañando y mintiendo. ¿Acaso creéis que nuestros hijos nacen todos iguales? Como dice incluso la Declaración de Derechos Humanos de Independencia de Estados Unidos, no es verdad. Es que porque no nacemos iguales, porque unos nacen más guapos que otros más altos y otros más bajos, unos más fuertes que otros con más talento que otros, con más inteligencia que otros. ¿Qué significa que nacemos iguales? Mentira. La naturaleza no produce seres iguales, produce seres desiguales. De ahí que, como no somos animales que están sujetos a la ley de la naturaleza, nosotros tenemos que inventar leyes para mitigar, reducir el efecto de la desigualdad que produce la naturaleza. Ese es el origen de por qué se idean leyes sociales para disminuir la pobreza o dar facilidad, derechos de igualdad, de oportunidades para los estudiantes, que todos tengan derecho a la misma salud. Eso sí, pero no porque somos iguales, porque somos desiguales. Por eso la ideología, toda ideología que diga, soy liberal, mentira, tú no eres liberal, tú serás liberal porque tienes dinero, pero si lo aplicas al mundo entero, mira tu vecino, esos no son liberales, porque viven de un sueldo que se les impone el mercado. Ellos no tratan en condiciones de igualdad como tú, con el banquero o con la empresa. Luego no es verdad que sean liberales. Otro dice, yo soy socialista. ¿Y eso qué significa? Porque yo hoy no significa nada. Otra cosa es que en su tiempo significaba ser comunista. Eso sí, ser comunista tenía sentido. Y cuando Lenin descubre que los obreros alemanes y franceses no van a tirar las armas al suelo para no dispararse unos a otros porque son iguales, descubre eso, que los franceses obreros disparan contra los obreros alemanes, se sale del Partido Socialista y funda el Partido Comunista. Pero claro, eso era realismo, porque había que ser muy utópico para pensar que en una guerra los obreros, por identidad de clase, no van a dispararse uno a otro desconociendo su patriotismo o sus legítimos intereses como nacionales. Pero esos son, estoy poniendo varios ejemplos de ideología, que toda la ideología es falsa. Y es aquí que nosotros, por primera vez en el mundo, escuchadme bien lo que digo, no por primera vez en España, ni por primera vez en el mundo moderno, no. Por primera vez en el mundo que conocido por la historia, anterior a los griegos, desde 10.000 años anterior a Cristo, que son conocidos por la historia, hasta hoy, nadie se había atrevido a tener la audacia de constituir un grupo que no quiera ser ni partido político, ni quiera estar en el poder, porque sabe que todos los partidos políticos mienten, son falsos, y no persiguen más que la ambición de poder para distribuir las prebendas y los beneficios a los partidarios de ese partido y a sus jefes. Sabe que eso es imposible, y como lo sabe, nos constituimos nosotros, yo lo fundo, en una sociedad cultural, con el compromiso de que si triunfamos, nos disolvemos. Figuramente. Con esto quiere decir que nosotros ya hemos triunfado. Es que creéis que a nosotros pueden darnos, no envidia, pero ejemplo, o crear que es un triunfo, la corrupción de todos los partidos políticos, de todos los líderes políticos españoles y europeos. Es que nos comparamos con ellos, es que somos nosotros menos que ellos porque no hemos sido ministros. Pero si eso es ridículo. No, es todo lo contrario. Es que nosotros, al haber renunciado al poder, hemos triunfado. Somos inmunes, no nos pueden hacer nada si no aspiramos al poder, si no queremos corrompernos, si no buscamos dinero. ¿Qué es lo que buscamos? Os lo diré. La libertad política colectiva. Nunca nadie lo ha hecho, salvo la guerra de independencia. Solo Estados Unidos, porque triunfó el pueblo entero contra los ingleses, conquistó así
la libertad política colectiva. Pero hoy, todas esas tonterías que dicen todos los periódicos, todos los partidos, que creen en la libertad y en los derechos individuales, ¡mentira! No es verdad. No es verdad de ninguna manera que los derechos individuales los tengamos. ¿Qué derechos individuales? ¿De qué? ¿De expresión, de reunión, de manifestación, de huelga? ¿De qué queréis? Eso no son libertades, son derechos. Uy, cuidado, soy jurista, cuidado lo que estoy diciendo. Pensar un poco que todo lo que se llama libertades, en singular y en minúscula, no lo son derechos. ¿Y qué es el derecho? Lo contrario de la libertad. Si hay derecho es porque no hay libertad. El derecho es un poder subjetivo, pero es un poder. Pero donde hay derecho no cabe libertad. La libertad es algo que crea el derecho, no algo que el derecho cree. El propietario no es libre porque sea propietario. Sí, será libre para abrir el grifo de agua y pagar más o cerrarlo cuando quiera. Eso es una facultad. Puede vender, puede arrendar, puede hipotecar. Eso son facultades. ¿Cómo el derecho de propiedad va a fundar libertad alguna? No, lo que funda la libertad que han tenido unos individuos, no la colectiva, han reconocido el derecho de propiedad de otros. Y lo mismo pasa con el derecho al trabajo o los sindicatos. Eso es un escándalo. ¿Qué libertad hay que unos sindicatos, por ejemplo, que no llegan ni al 7% de los afiliados a un sindicato, pueda dictar leyes como un legislador para imponer convenios colectivos que obligan a toda la clase obrera? ¿Pero qué locura es esta? ¿Sabéis quién inventa eso? ¿Los convenios colectivos de los sindicatos? No, yo lo diré. Fue Nitti. ¿Y quién es Nitti? Pues el ministro del Trabajo de Mussolini. Eso procede de ahí. ¿Y sabéis cómo viene a España? Porque Franco envía a Italia para estudiar el tema a Joaquín Garriga, el catedrático de mercantil, que conocí, muy bueno, muy inteligente, pero fue el que vino y trajo de España el fuero del trabajo y el fuero de los españoles, que traducido al español fundaron lo que hay hoy todavía, de origen franquista. ¿Qué queréis que siga? Bueno, pues como nosotros no tenemos ideología. ¿Por qué no tenemos ideología? ¿Cómo puedo decir y tener la pretensión intelectual y filosófica de decir, nosotros, el MCRC, somos la única agrupación cultural, porque no puedo decir política, porque estaríamos ya todos en la cárcel? Por eso he puesto la sección cultural. Bueno, ¿por qué? Porque esa asociación cultural no es ideológica. Porque lo que persigue es la libertad colectiva. La libertad de todos los españoles, no de una parte, no de los ricos, ni de los pobres. No la que defiende Fraga, ni la que defiende la CUP. Defendemos la libertad colectiva de todos. Y esa libertad colectiva, sí, que es el fundamento de todas las libertades individuales. Para que haya libertad individual per se, que no derive de una concesión de un dictador o de una oligarquía de partidos estatales como la actual, para eso hace falta que todas las libertades individuales con letras pequeñas, provengan de una libertad política colectiva escrita con letras mayúsculas. Eso es lo que perseguimos nosotros. La apertura de un periodo de libertad colectiva constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que la única fuerza legítima para dotar a un pueblo entero de unas reglas de juego se llama libertad política constituyente o colectiva. No queremos nada más que las reglas de juego. ¿Cómo se juega? Al ajedrez. Pues queremos las reglas constitutivas del juego del ajedrez. La jugada, eso es otra cosa. Pero un campeón del mundo de ajedrez juega al ajedrez exactamente lo mismo que un niño de 3 años o 4 que aprenden rápidamente. Porque las reglas son las mismas y sencillas. Lo que sirven ellos son las jugadas. Bien, es la primera vez en el mundo que alguien en un país de Europa ni del mundo persigue nada más que la conquista de la libertad política colectiva para establecer las reglas de juego. Nada más. No queremos el poder, pero queremos que las reglas de juego sean legítimas, lícitas, inteligentes, institucionales.
constituyentes. La democracia. Hombre, ahora tanta palabrería para venir a decir que quiero la democracia, claro, porque no hay nada que pueda superar la democracia. ¿Cuál es el ejemplo de democracia que tenemos nosotros? Un Estados Unidos, desde luego, pero con muchísimos defectos, por dos razones. Primero, porque hace mucho tiempo que se fundó y el sistema electoral, el sistema de diferenciación de partidos, el sistema electoral, la manera de pensar, ha quedado anacrónico. Eso, si hoy se hiciera con los mismos principios, la libertad colectiva que tuvieron los americanos, eso sería muy fácil de corregir. Y yo en mis libros lo he corregido. No porque sea muy inteligente, sino porque soy vivo al día de hoy. Y como al día de hoy hay medios para mejorar mucho la Constitución americana en cosas accidentales, pero nunca en las dos cosas fundamentales. Atención a lo que voy a decir ahora. Una, representación política. En Europa no la hay. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Que en toda Europa no hay representación política. Es mentira. En España, por supuesto que no. Los partidos políticos no representan al elector. Imposible, aunque quieran, no pueden. El que vota a listas de partido no está votando a su representante, sino ratificando lo que un jefe lejano hace una lista y lo ratifica con un número X. El Parlamento no es necesario para nada en este régimen, en España ni en Europa. Si se reunieran en una habitación Rajoy, Sánchez, Pablo Iglesias y Rivera, junto con Arturo Mas y otros 4 o 5 más anecdóticos, pero igual de corruptos que todos ellos, en una sola salita, reunidos 10 personas, no hace falta parlamento. Pero eso es tirar el dinero. Esas 10 personas solo se presentan en las elecciones. Uno solo, Rajoy, Pablo Iglesias, y se someten su nombre a votación. Es lo mismo que pasa hoy. Porque hoy se da la mentira de que bajo el pretexto de unas elecciones legislativas, mentira, se está eligiendo el presidente del gobierno. No la elección, se está eligiendo al Ejecutivo, como si aquí en España hubiera presidencialismo. Con lo cual es falso presidencialismo, falsos legisladores. Pues bien, en esa mesa se reúnen todos y cada uno tiene lo que hoy estáis viendo. Pues bien, entonces, ¿para qué? Pues ya tienen hecho que no se puede formar gobierno, se repiten otra vez las elecciones. ¿Y qué pasa? No hay daño ni nada. Como no cuesta dinero, pues se siguen repitiendo hasta que uno o dos de ellos tengan mayoría absoluta. Pero que no pasen las personas que pueden ser elegidas de 6 o 7 personas. Lo demás es ridículo, es un engaño. A todo el que vota está engañado. Y además lo sabe. Ahí voy a otra cuestión. ¿Qué creéis? ¿Que somos más listos que los demás? ¿Que somos más listos y más honestos? ¿Es que acaso ellos no saben que hay corrupción? ¿Acaso ellos no saben que no hay representación? No, lo saben igual que nosotros. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que están corruptos. Que la corrupción no es aquel que mete la mano, sino el que abre el saco para que la meta. Quiero decir que el corrupto es el que vota. Es el que abre los bolsos del dinero para que se lo lleven. Es el que vota. Porque una de dos. O es un ingenuo, un tonto, o es un ladrón como ellos, que lo facilita. No puede haber más que tonto o corrupto. Una persona normal, inteligente, no se da cuenta después de 40 años de que todo es mentira, de que no ha habido nunca constitución, que nunca ha habido periodo electoral, que todo es falso, que el café para todos, que todo es mentira, de la A a la Z. No hay un solo artículo de la Constitución que sea verdadero. No dice la Constitución, prohibido el mandato imperativo. Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Pero si las leyes, hay más de 1 millón de leyes, seguro, en 40 años, porque aquí se premia el destajo del legislador. El destajo. Hay que trabajar a destajo. Cuanto más leyes, mejor. Porque menos se conocen y más fácil el engaño. Leyes a mansalva, leyes. Muy bien. Todas nulas. ¿Por qué? Porque todas ellas, sin excepción de una sola, han sido hechas convencionadas por mandato imperativo del jefe de partido que les dice a los diputados lo que tienen, cómo y cuándo tienen que votar. Luego, falso, nulo. Todo ley aprobada por mandato imperativo, según la Constitución española, sería nula de pleno derecho.
Esa es la mentira bajo la... Jueces, ¿qué creéis? ¿Que los jueces no saben esto? ¿Que los magistrados no lo saben? ¿Sabéis por qué no he puesto yo todavía una querella contra Arturo Mas por el gravísimo delito de sedición que lleva cometiendo con Pujol, después de Pujol, durante 8 años, lo que sea? ¿Por qué? Porque he tanteado, tengo amistades por todas partes y llego hasta ese extremo, que tanteo a compañeros de los magistrados del Supremo para ver si admitirían una querella contra Arturo Mas, y todos dicen, todos sabemos que es un delito de sedición, pero a ver quién lo hace, eso no podemos hacerlo. ¿Y el ejército? Dios mío, ¿de qué estoy diciendo? Un cuerpo de cobardes, de traidores, que han abandonado a España, que admiten la sedición de Cataluña. Julio Rodríguez, ahí lo tenéis con Pablo Iglesias. ¿Ese es el ejército español? Ah, qué pecado más grande ser patriota. Punto y final. Ahora voy a hablar de otra cosa, del patriotismo. Patriotismo. Hace 2 días, en el diario El País, un modelo de ciencia política, humana y moral, un periódico que escribe mejor que Cervantes, un periódico que es el ejemplo, el modelo de la transición, un ejemplo que Cebrián le da las lecciones a Felipe González, Cebrián, académico de la lengua, un ignorante que estaba al servicio de la televisión de Carlos Arias, ese es Cebrián. Vosotros no lo sabéis, yo sí, por la edad que tengo. Bien, ¿y ahora? Uy, aquí hay más voz que mirar. Si el cáncer no es verdad, debe ser fruto de la corrección. Bueno, las moscas acuden a los podridos. Oye. Bien, patriotismo. El periódico El País hace 2 días, lo he comentado en la radio, en mi emisión, publica un artículo del presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Yo no sabía quién era, porque como no leo El País, veo los titulares, no leo. Pero ese día el título me llamó la atención y lo leí. ¡Qué sorpresa! Es la primera vez, tengo, como sabéis, voy a cumplir 89 años y leo la prensa desde que tenía 20 años, por ahí antes no la leía. ¡Qué sorpresa! Y este hombre culpa a toda Europa de la incomprensión del Brexit británico porque no sabe y ha perdido la noción de lo que es patriotismo. Como se acerca tanto a mis mismas ideas, me entero, pregunto y resulta que es de Estados Unidos. Con razón. Sabe de lo que habla. El pueblo de Estados Unidos sabéis que es patriota de verdad. En cambio, en España o en Alemania, ¿sabéis el patriotismo en qué consiste? En España ya lo inventó Alemania. Entonces, ya no se dice, hay un chiste que no quiero repetir, pero tan imposible era de que un alemán confesara bien sea su patriotismo o decir que era un alemán pero que no era de Hitler, que hay un chiste un poco ordinario, me lo voy a permitir, yo no soy grosero, me voy a permitir que diga un alemán que llega al hotel y dice alemán, y dice, soy alemán, dice, alemán de Alemania, dice, ¿de dónde voy a ser? Dice, hombre, como siempre que digo que es alemán, me dicen que soy alemán de los cojones, pues digo que soy alemán de Alemania. Eso que parece un chiste tiene un fundamento gravísimo, y es que a la muerte de Hitler y la pérdida de la guerra por parte de Hitler, no había alemán que se atreviera a decir que era alemán. Nadie era nazi.
Nadie era nazi. El 90% de la población apoyó a Hitler. Hasta tal punto que en 1949 Eisenberg, un filósofo alemán, inventa la palabra patriotismo constitucional. Porque no puede decir patriotismo alemán. Y tienen que inventarse el patriotismo constitucional para defender a la nación alemana. ¿Pero creéis que eso es lo más absurdo, tonto, idiota y cobarde del mundo? ¿Hay alguien que supera en imbecilidad al alemán que inventa el patriotismo constitucional? ¿Sabéis quién es? Ese imbécil que por ser quien es, por su cabeza extraordinaria, es nombrado rector de una universidad importante en Madrid y fundador de ella, Gregorio Pérez Barba. ¿Cómo que es esto? Sí, que suprime la palabra patriotismo español y habla en España de patriotismo constitucional en España. Oh, ¿qué estoy diciendo? Tocando la bicha. ¿Sabéis cuál es el secreto de España? ¿Por qué está hundida? ¿Por qué todo el mundo roba? Porque como lo único que hay es la materia, pues todo el mundo roba. Y el patriotismo no existe. Ni en Europa ni en España. Existe el patriotismo constitucional. Pero no hay ya patriotismo de la patria. Eso no. Eso es anticuado, eso es mentira. Bueno, pues ese artículo del País señala por primera vez en el País que la culpa de todo el mal europeo, la culpa de que Europa no entienda el Brexit, es que en Europa no hay patriotismo. Y en Inglaterra, sí. En el Reino Unido, sí. Y dice este señor de Estados Unidos que Inglaterra ha aprobado el Brexit por patriotismo. ¿Cómo es posible esto? Voy a explicarlo, porque parece un poco difícil de entender. Y ahora voy a explicar el Brexit. Figuraros otro punto interesante, porque la gente no tiene ni idea. Cuando hablo de la gente, hablo de escritores, pensadores, periodistas, catedráticos, en televisiones. Nadie que en España, en toda Europa continental, nadie se entiende lo que ha pasado en el Reino Unido. Y menos que nadie los que han votado a favor de que permanecer en la UE. No entienden lo que ha pasado en su propio país. Pues voy a explicar, aunque sea un poco complejo, pero trataré de hacerlo de una manera sencilla, que todo el mundo lo entienda. Cuando digo todo el mundo, quiero decir todo el mundo de buena fe, porque cabeza de buena fe entiende todo. Cabeza de mala fe no entiende nada. Mala fe intelectual. Bien, el Brexit ha triunfado porque una idea inofensiva, ¿cuál era? Un referéndum no vinculante, se convoca a los ingleses para que digan su opinión, una consulta, pero no está obligado nadie a ejecutar lo que diga, es una opinión. ¿Quién ha explicado hoy en el mundo que cómo se explica que siendo no vinculante, siendo una mera opinión, al segundo de conocer el resultado, gobierno, oposición, televisiones, periódicos, el mundo entero, Europa continental, Francia han dicho, ley, cumplirlo, pero si era una consulta, pero si no era vinculante? ¿Esto quién lo ha entendido? Lo han entendido los ingleses que votaron el Brexit. ¿Por qué ha triunfado el Brexit? Porque ha sido un asunto de dignidad nacional, de patriotismo, de dignidad, de orgullo, de amor propio, de gentleman, de fair play, de todo aquello de lo que los ingleses presumen. Y que es verdad. Hasta tal punto es verdad que yo he comparado la salida de Inglaterra de la India, de Gandhi, sale de la India de Gandhi, por la misma razón y por motivos opuestos por el mismo que hoy sale de la Unión Europea. Gandhi explica él mismo por qué se van los ingleses, por qué abandonan. No estaban obligados, habían ganado la guerra mundial, era el año 1947. La sublevación hindú no tenía posibilidad ninguna de triunfar contra las armas inglesas, imposible. Eso nadie lo pensaba, ni Gandhi. La táctica de Gandhi del boicot
contra la manufactura inglesa, que tanta importancia tienen los telares, por los hábitos de los hombres y mujeres de vestir con los tejidos ingleses. Nada, eso no servía para nada, no es por eso. Por lo que triunfan los ingleses, no, fracasan los ingleses, no es por eso. Es cuando comprenden que los actos de mayor crueldad, represión contra el pueblo hindú cometidos por el ejército de ocupación inglés, el pueblo hindú, dirigido por Gandhi, responde con la misma señoría, dignidad, amor propio, energía moral que los ingleses atribuyen al gentleman inglés. Entonces los ingleses ven en Gandhi lo mismo que eran ellos, lo entienden, se impresionan por la dignidad del pueblo representado por Gandhi y abandonan. ¿Qué ha pasado en Europa? Exactamente lo mismo, pero a la inversa. Ahora, Cameron viaja por Europa como un chulito, imponiendo sus condiciones. Esto y esto y esto y esto y cosas. Y la Unión Europea, que es cero, no es más que mercantilismo puro y corruptos puros, empezando por Juncker, ese presidente, ese es un borracho total. Y además de ser borracho, eso es lo de menos. Es que como presidente del gobierno de Luxemburgo concedió a las grandes empresas del mundo una excepción fiscal porque paga el 1%. Ese es Juncker. Juncker, como todos los demás, maltrata. Después Camerún fracasa, regresa para despedirse, le insultan. Y a Nick Farage, el que fundó un partido para que Inglaterra, Gran Bretaña, se saliera de Europa, acude, como es diputado en Europa, acude y lo insultan, diciendo, pero ¿qué? Si tú haces lo que haces aquí. ¿Por qué? Porque en Europa no hay señoría, en Europa continental. Porque en Europa continental nadie ha vencido a Hitler ni a Alemania, ni a Franco, ni a Salazar en Portugal. Nadie lo ha vencido. Eso no es verdad. Nadie lo ha vencido. ¿Qué honor puede haber? ¿Qué señoría? ¿Qué dignidad? ¿Qué orgullo? ¿Qué amor propio puede haber en el patriotismo? Si no existe patriotismo, da vergüenza. ¿Y España qué? ¿Qué España? ¿Café para todos? ¿Patriotismo local para todos? ¿Pero qué es café para todos? Es una ofensa a España. Es una ofensa al patriotismo genuino. A los que no tenemos vergüenza de decir somos patriotas. ¿Por qué? Porque no toleramos en vida de Franco que Franco se apoderara del patriotismo para hacerle un monopolio de los vencedores contra los vencidos. No, no y no. Jamás lo acepté. Por eso represento y tengo hoy la dignidad, la fuerza y la autoridad moral de levantarme contra los falsos, no, contra los apátridas. En España, Rajoy es un apátrida. Rajoy lleva admitiendo que Arturo Mas primero y este Puigdemont del Peluquín después sigan mofándose de España, de la patria, de nuestra patria y de la de ellos. Por eso estoy organizando movimientos de España para ir a Cataluña. Quiero invadir la plaza de Cataluña. Yo, con 90 años, iré con 89 allí y estoy recorriendo España. ¿En nombre de qué? De la patria, del patriotismo español, pero con libertad política. Yo tengo esa autoridad. Yo puedo decirme que soy patriota. ¿Quién me va a tachar? ¿Los franquistas? ¿Quién? ¿Los asesinos de la Galviva? ¿Quién? ¿Los partidos comunistas? Nadie puede. Podrán difamarme todos. Esperar ahora. Veréis, como tengamos éxito, lo que voy a hacer enseguida. Y es que como las terceras elecciones ya son inevitables, pues vamos a movilizarnos todos y voy a pedir que 2000 por lo menos se presenten en todas las mesas electorales imitando a lo que ha hecho a nuestra Mariana Pineda de Motril. No soy yo, sois vosotros, que tenemos que movilizar ahora a todos los españoles decentes, honestos y honrados para que rompan las papeletas delante de la mesa electoral. Un acto que pueda ser imposible de silenciar. Convocaremos a prensa extranjera, lo que sea,
Pero ya está bien de más silencio. Mientras era una cosa personal mía, puedo soportarlo. Yo el ostracismo a mí no me da miedo. Si no me da miedo la muerte, me va a dar miedo el ostracismo, ni la difamación, que me difamen. Es lo único que pueden hacer contra mí, difamarme. Con Guinea, que es duro. Guinea, un país que era pobre, ahora tiene petróleo. Antes yo, cuando estaba yo ocupando de su independencia, no tenía petróleo. Es un país que me cuesta el dinero suficiente para lograr su independencia yo solo contra todo el mundo, que soy procesado por ese motivo, que me piden 30 años de prisión militar. Y el PSOE, Felipe González y Mújica, cuando ven que ya no pueden conmigo ni con la cárcel, porque Felipe González le pide a Fraga que me meta en la cárcel, y Fraga me mete en la cárcel, no a ningún juez, ni a ningún juez de Fraga me mete en la cárcel, punto. De acuerdo con Felipe González, porque creían que si yo estaba en la cárcel estaba todo asunto terminado. Cuando ven que es imposible acabar de esa manera conmigo, se le ocurre entonces la única manera que había de acabar conmigo. Hoy ya es difícil que puedan volver a hacerlo por segunda vez. Era la difamación. Pagan 25.000 pesetas al embajador de Guinea en Madrid para que le entregue 2 folios en blanco con el membrete de Guinea Ecuatorial. Y ahí escriben lo que el embajador le dice, o unas cosas que eran verdad y lo demás que era mentira. En las cosas que eran verdad, que estando yo, y dale con las moscas. ¿O es que son de pitre? No. ¿Cómo acude? En fin, no me quiero distraer. No voy a aprovechar y a beber un poco de agua, a ver si se va. A ver que aquí no hay más que agua. Perdonad, pero si no lo tomamos un poco, broma. Bien, continuamos. El patriotismo, como no existe, nosotros lo vamos a promover ahora. Y vamos a convocar, no, yo convocaré a que todo el movimiento se ponga en marcha para destacar 1.000 o incluso hasta 2.000 personas. Hoy, para que vosotros sepáis más o menos, yo tengo buena información. Hay días que nos oyen en directo 7.000 personas. A un día, a otras veces 4.000, otras 5.000. Afiliados, formalmente al movimiento habrá 2.000. Pero somos capaces de movilizar 2.000 y 3.000 personas, las suficientes para ir a todas las mesas electorales a romper papeletas. Con mucho, eso sí, como lo han hecho Carlos Villascusa en Almería. Antonio, estamos en un congreso, nos van a meter en la cárcel, ¿eh? No, hombre, pero yo soy abogado, que es cierto. Bien, pues vamos a movilizarlos para hacer ese acto de conocimiento, propaganda de la libertad política colectiva. Y todo lo demás que queda ya subordinado a lo que queráis preguntarme, porque yo creo que el tiempo transcurrido es suficiente para no aburriros ya con cuestiones más difíciles, y ahora contesto libremente a todas las preguntas que cada uno de los alpujarregues, y no alpujarregues, que han venido de Asturias a oírme, quieran hacer. Responderé libremente a todas vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por esta conferencia, donde ha predominado mucho la conciencia, muchísimo. La conciencia con esa ha predominado muchísimo, está claro. La conciencia como percepción de la realidad, así como percepción de la corrupción y de la mentira de España. Eso es la conciencia. Esa era tu conferencia.
Bien, mire que me pasó una nota del alcalde, no quiero que se me olvide. Hay una exposición de cuadros premiados que lo ha cedido la Casa de Alpujarra y está abierto por la mañana y por las tardes. Yo creo que cierran a las 9. Entonces es una exposición de cuadros muy bonita, que son paisajes, calles, plazas de la Alpujarra, que organiza pues, una asociación cultural que se llama Casa de Alpujarra y que también han venido aquí su junta directiva acompañada de Antonio. Esa exposición ya está muy cotizada, hay cuadros que valen 4.000, 5.000, 6.000 euros y que ustedes pues, pueden verla mañana, en cualquier momento, pueden acercarse a la biblioteca y está. Esta es la nota que me ha pasado el alcalde y yo se lo comunico aquí ahora. Y muchas gracias a la Casa de Alpujarra por este esfuerzo que ha hecho y por colaborar con el Congreso, con esa aportación, con esa exposición de cuadros tan bonitos. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas y pueden ustedes empezar a preguntar. Como el periscopio. ¿Hay datos? No, ahora no. ¿No? ¿Hay micrófono inalámbrico ¿Cómo? para llevarlo? Pues coger este. No te oigo. No, es que, Micrófono quieren. Ah, que no tiene micrófono. es que son dos micrófonos. O habla alto. Se oye bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy buenas tardes. Sobre todo yo que tengo oído de tuberculoso. Llevo escuchándole bastante tiempo y hay una cosilla que me interesa saber su opinión y que no he escuchado nunca. Y ahora que ha muerto, por ejemplo, el que era el jefe de los... uy, no recuerdo ahora cómo se llamaba. ¿Qué cara? El movimiento de saharaui, Sí. de independencia, Sí. era, a mí me gusta, yo tengo 29 años y no conocí lo que fue la Marcha Verde Sí. y toda la historia esa, y Sí. lo que han contado seguramente será mentira. Sí. Entonces me gustaría saber su opinión Sí. y sobre el status quo, que creo que seguirá así. Yo soy jornalero Sí. y no tengo... no conozco el tema de jurisprudencia y tal, y no sé si será eso, el status quo de actual de Sáhara y a quién pertenece, De acuerdo. etcétera, y qué salida podría tener. Sí, pero muy breve. Sí, Porque usted lo que me ha pedido es que haga un libro sobre el Sahara. Bien. El Sahara era una provincia de España y pertenecía la soberanía a España. Allí no tenía intervención ninguna Marruecos. Villa Cisneros era la capital. Pero en la Marcha Verde, estando Franco en el hospital muriéndose y Juan Carlos provisionalmente rey, Marruecos, Hassan, provoca una Marcha Verde y ocupa gran parte del Sahara Occidental, Villa Cisneros, y pretende apropiarse de Villa Cisneros. El movimiento saharaui defiende la independencia del pueblo saharaui frente a Marruecos y frente a España. Y vienen a verme, a Madrid, para que yo lo defienda igual que hice con Guinea. Pero yo estaba en plena difamación y en pleno proceso con el juez de orden público Mariscal de Gante, donde me pedían 30 años. Digo, pero mira lo que me pasa. ¿Cómo voy ahora a meterme también con vosotros ya? Me pegan, me fusilan en el paredón. Lo entendieron, pero por eso conozco a la perfección. La ONU interviene y declara que tiene derecho de autodeterminación, pero que es responsabilidad de España, como es la metrópoli, el país responsable era España. Pero España abandona al pueblo saharaui por amistad o por creer que la amistad la quiere con Hassan, se abandona al pueblo saharaui porque lo pretende Marruecos. Y ahí está la situación de momento que no se mueve. De un lado existe el derecho de autodeterminación a favor del pueblo saharaui. España no hace nada, Marruecos tiene derecho ocupado aquello, hace lo que le da la gana y la ONU no tiene fuerza para intervenir ni mandar casco a Sudán. Otra pregunta. si era el derecho, ¿no podría reclamar de nuevo España? Decir
Sálganse ustedes y nosotros lo intentaremos. Eso es como ayer no, de la mezcla. Usted es otro espiritualista, otro ingenio. Claro, por supuesto, ¿y de qué sirve? Me quiero decirme. ¿Pero ante quién? ¿Qué poder tiene para reclamar eso? Nadie. Eso hay que reclamarlo si tiene pasocas, aviones, navíos, algo, no se reclama. Pero si no, la risa, el ridículo. No hay nada que hacer. El derecho, ¿pero qué es derecho? Bueno, es una pregunta buena, esta sí que vale para todos. ¿Sabéis lo que es el derecho? Como lo digo yo, he dedicado mi vida al derecho. He ganado mucho dinero como abogado, con lo que he financiado, entre otras cosas, la independencia de Guinea y la Junta Democrática en París y el referéndum contra la OTAN. Le regalé 16 millones, le entregué a Panero, tesorero del Partido Comunista, para financiar la campaña de la OTAN. No. ¿Sabéis quién lo hice? Yo, con mi dinero. ¿Por qué no me atacan ahí? En lugar de atacarme por Guinea, que yo pretendía ganar dinero en Guinea, como si eso además hubiera sido un delito. Simplemente era de mal gusto. Yo no lo hice porque soy un caballero. Y un caballero que está dedicado a ideales tan altos como la libertad política, no se prostituye pidiendo intereses o cambio o un pago por lo que está haciendo en favor de un pueblo. Eso lo hace porque soy un caballero. ¿Entiendes? Yo no me corrompo porque es de mal gusto. Soy suficientemente elegante para no corromperme. Bien, pues entonces esa es la situación. Que con navío y con nada. España puede hacerlo, pero no lo hará. Otra pregunta. Primero, don Antonio, malísimo. Sí, puedes hablar, sí. Después va Eduardo Ortega. Sí, ya se me ocurrió aquí un comentario, una pregunta. Venga, ¿Hago el comentario entonces? venga. A ver quién. El comentario es el siguiente. Que ya que estamos aquí en el Congreso de Conciencia y Desarrollo, he dicho, como usted muy bien ha dicho, tenemos un bosque de normas, 17 comunidades autónomas, 8.000 ayuntamientos. Creo que la idea principal que tenemos que sacar que es que hay que simplificar la vida, y en ese simplificar la vida hay que simplificar el derecho, porque hay exceso de normas. Por ejemplo, en Alemania hay tantas normas, hay tantos diputados, y yo creo que es importante que nos llevemos a esta idea. Es decir, hay un engaño, un espejismo. La Junta tiene 500.000 normas, el Estado, en fin, no entenderme. Y luego el 80% de las normas se hace en la Unión Europea, con lo cual solo se vota, con el diputado lo que hace es poner el dedo, ¿no? Votar el botón rojo o verde. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Porque igual que hay que simplificar la vida con conciencia y desarrollo, las leyes, porque las leyes es la norma por la que se rige la vida. Y luego, como conclusión en el Congreso, hay que aportarla, pero reducirla en un 90%, o sea, la ley hay que dejarla en un 10%. Está claro. Ese es mi comentario. Bien, voy a contestarle. Porque aunque usted ha hecho un comentario creyendo que eso no ya falta la respuesta, ese comentario necesita ser comentado. Y por tanto voy a hacerle un comentario. El comentario que yo le hago es que para reducir las leyes, que es evidente, el número de leyes, lo primero que hay que hacer es reducir el número de legisladores. Es decir, suprimir todas las autonomías. ¿Está claro? Restaurar el poder agrupacional de las diputaciones con los ayuntamientos pequeños, para que también disminuir el número de decretos municipales o bandos municipales, que para eso ya se bastaba el solito tierno Galván. Bueno, pues una pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? Porque vamos a cortar, son las 9:30 y bueno, pues la última pregunta. Sí, yo primero quiero agradecer a don Antonio, porque cada que lo escucho me huele como un calcetín, ¿no? Porque me hace replantearme toda mi vida, ¿no? Porque yo he sido un viejo militante político, ¿no? ¿Cómo se decía que lo oigan los demás? Lo oigan los demás. Sí, sin ser masoquista, cada vez que lo escucho me hace replantearme todos mis principios de vida, ¿no? Con lo cual, para mí, le doy las gracias porque para mí eso es una cosa muy dinámica y que me hace crecer, ¿no? ¿A qué partido pertenece usted? Yo a ninguno. Ah, no. Jamás en mi vida he votado
porque yo sí vengo de Entonces usted no necesita ser regenerado. No, Usted no, claro, estoy de acuerdo con usted, yo ni pido eso. ¿Ya está? Pero como tú me haces, perdona que te tutee, No, tú bien. me haces Soy de la Pujarra, soy como tú. yo soy de Motril, o sea, De Motril, cualquier cosa. y tengo tío en Órgiva, que posiblemente los conocerás. Bien, pero a lo que yo voy, como me hace replantearme tanto mis principios políticos, hay veces que ya te digo, me vuelves como un calcetín y ya hago un poquillo la pregunta concreta. Por lo que yo he leído, por lo que yo he estudiado, pues yo soy autodidacta, aunque estaba en la universidad y la abandoné, porque eso es un cáncer. La universidad es un cáncer en todos los sentidos. Son pensadores pagados por el Estado y lo único que hacen es propaganda, nada de investigación. Bien, eso porque yo vengo también del mundo anarquista. Al grano. Al grano, como usted dice, al grano. Entonces, cuando usted habla del pueblo alemán, por lo que yo he leído, el pueblo alemán es un ejemplo de pueblo aculturizado, totalmente alienado por los vencedores americanos, que le rompieron su corazón y le hicieron sentirse culpable de haber sido nazista. Cuando a Hitler, no, yo le digo para que usted me entienda, porque por lo que yo he leído, a Hitler lo trajo los empresarios, el ejército y no el pueblo. Y ya termino y me contesta, como ustedes creen. Por ejemplo, Franco, yo creo que no lo trajo el pueblo. Después, porque fue el ejército, la burguesía y el gran capital. Después, eso sí, estoy de acuerdo con usted, que después el pueblo es cobarde. El pueblo es cobarde. Al grano. Entonces, acláreme. Te voy a contar un chiste que rápidamente me va a decir. Perfecto. Perdón, un chiste. Lo he contado yo en Guinea. Muy bien. Fui a una boda y venían las tribus de alrededor de 50 que estaban trayendo regalos. Y había la costumbre por la noche reunirse y los hombres que tienen mucha práctica oratoria cuentan chistes. Y me pidieron a mí que contara un chiste. Yo no tengo ni buena memoria ni tampoco capacidad para los chistes. Sin embargo, se me ocurrió uno que había oído no bien y yo lo hice así. Un señor se cree loco, se cree que está loco y va al manicomio, al psiquiatra lo meten en el manicomio porque tiene terror a las gallinas, porque cree que es un grano. Es que me he acordado por decir al grano. Cree que es un grano y tiene de maíz. Como he tomado migas de maíz, viene colosal. Cree que es un grano y tiene terror a la gallina. Y lo mantienen 3 años en el manicomio. Cuando sale curado, se despide del director y el director le dice: ya está, tranquilo, ya no hay ningún problema, ninguno. Por Dios, qué locura la grande de mi vida. ¿Cómo es posible que yo creyera que era un grano de maíz? Pero qué locura, que le tuviera temor a la gallina, porque, pero bueno, está usted totalmente convencido. ¿Cómo voy a ser yo un grano de maíz? Entonces usted se llama tranquilo. Sí, me voy tranquilo. Si no le queda ninguna resquemor, dice: no, ninguno. Hombre, yo no lo sé, sin embargo, si las gallinas también sabrán que ya no soy un grano. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Don Antonio, te esperamos en tu tierra lo antes que puedas, ¿de acuerdo? Tenemos pendiente un homenaje, de modo que por aquí te esperamos. Oye, esta mosca no solo que un grano más. Oye, están moscando. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.